para que nosotros nos pongamos un poquito en tono. Yo la vez pasada, ¿cómo está esto? La vez pasada yo comencé hablando de Parménides y, bueno, en realidad hace 2 semanas que estamos con Parménides, pero la última vez abordé la cuestión de que Parménides tenía una influencia importante en términos políticos y a mí me interesa mucho marcar esto, muchísimo marcar esto, porque justamente la relación entre filosofía y política es una relación muy cercana, muy, muy cercana. ¿M? Con lo cual, cuando ustedes escuchen a alguien que dice, yo vengo a escuchar a un filósofo, no vengo a escuchar sobre política, uno tiene que pararse y decir cuánta ignorancia hay detrás de esa declaración, porque la filosofía nace política, ¿no? O sea, de hecho, eh, este aspecto que de alguna forma se pasa muchas veces por alto, porque básicamente a Parménides lo reducimos a el pensador del ser inmóvil, ¿m? Y la tradición lo presenta, por decirlo de alguna forma, no solamente como un filósofo, sino también como una figura política. Y esto merece de alguna forma que lo pensemos, porque, por ejemplo, Diógenes, como veíamos la semana pasada y haciendo un poco de repaso, nos cuenta que fue legislador de Elea y que justamente las leyes que redactó eran leyes que eran juradas anualmente por los ciudadanos, como si fueran un pacto renovado entre la comunidad y su propia fundación. Es decir, no estamos ante un simple detalle, como podríamos decir, anecdótico. ¿Sí? Parménides fue reconocido en su ciudad como alguien capaz de dar forma al orden social. Y eso, de alguna forma, nos coloca frente a un hecho fundamental e interesante. Hola Marilovis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy Buenas bien, noches, gracias. bienvenida, bienvenida. Bueno, esto les decía, nos colocan ante un hecho muy interesante y fundamental, y es el hecho de que el mismo hombre que nos transmite un poema, una visión del ser como inmutable y necesario, aparece en la vida práctica como garante de la estabilidad política de su polis. ¿Mm? Es decir, en el mundo griego, la figura del sabio no estaba separada de la vida pública, no estaba en un monacato. El sabio no estaba recluido en una montaña. Al sabio no había que ir a buscarlo meditando a solas, individualmente, en algún lugar. No, por ejemplo, Solón, ¿sí? Solón de Atenas, que no solamente fue un poeta y un pensador, sino que también estableció reformas políticas que marcaron la historia de la ciudad. Pensemos, otro caso, Licurgo. Licurgo, que fue legislador de Esparta, que aparece como un legislador básicamente mítico. Hola Gustavo, bienvenido. Como un legislador profundamente mítico, eh, cuyas normas sostuvieron durante siglos la estructura de la polis. Entonces ya tenemos, fíjense todos los ejemplos que hay. ¿Mm? Pitágoras, otro caso, en Crotona, no se limitó solamente a la aritmética, porque uno lo conoce a Pitágoras por el teorema. Vos te acordás del teorema de Pitágoras, ¿no? Bueno, pero eh, no solamente fue una cuestión del teorema, un fundador no un fundador, pero sí alguien que pudo sistematizar o divulgar el teorema de Pitágoras, porque ya el teorema de Pitágoras aparecía en registros egipcios 2000 años antes de Pitágoras, o como un teórico de la armonía de las esferas, sino que también fundó una comunidad con reglas éticas y políticas muy estrictas. Bueno, en ese contexto que es donde Parménides es a la vez filósofo y legislador, él no es una excepción a la regla, es casi casi la regla en la Grecia arcaica. Es decir, tanto Solón como Licurgo como Pitágoras y Parménides van a funcionar como legisladores.
¿Mm? Es decir, estamos pensando el hecho de que eh, la filosofía de alguna manera tiene una función política. Y si nosotros no comprendemos esa función política, estamos desmembrando a la filosofía de su carácter fundamental, que tiene que ver con el otro. La filosofía se funda en función del otro, se funda por la comunidad de seres humanos que están conviviendo y que buscan una convivencia pacífica. Y la sabiduría tiene que ver también con esa función política. Ahora, vamos, apartámonos un poco, ¿no? O sea, ¿qué significa entonces, por plantearlo de alguna manera, que un pensador como Parménides, que niega el devenir o, o no lo expresa, quizás no lo niega tanto así como decir negar el devenir, porque eso nos posicionaría en contra de Heráclito, pero por lo menos él habla de un ser inmutable, que afirma de alguna manera la eternidad del ser. ¿Qué significa el hecho de que también se ha llamado a dar leyes a su ciudad? Bueno, Cordero, de hecho, insiste en que hay que ver en esto una conexión profundísima. ¿Por qué? Porque el mismo rigor lógico con el que niega el no ser, que nosotros después vamos a... Ahora yo les estoy dando nociones como muy sueltas, ¿no? Ser y no ser. Hola Ana, bienvenida. Donde niega el no ser, con el que excluye de alguna forma la contradicción en el plano ontológico, porque ya el hecho de decir el ser es y el no ser no es, ya nos está planteando lo que más adelante Aristóteles va a llamar principio de identidad, principio del tercero excluido, principio de no contradicción. ¿Mm? Se refleja en el plano político como necesidad de estabilidad, como necesidad de permanencia, como necesidad de un orden que no se pierda con la contingencia. Es decir, no importa quién gobierna, tiene que permanecer por debajo un sustrato estable que mantenga el orden de las relaciones humanas. ¿Se entiende eso? Es decir, Parménides piensa la inmutabilidad del ser y como piensa la inmutabilidad del ser, piensa que independientemente de las experiencias fluctuantes de la vida, de las expresiones de ser fluctuantes de la vida, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que, no sé, tengamos diferentes cosas que podamos decir que son, que existen, de la misma manera, también está diciendo que ese ser inmutable debe haber una ley, debe haber un orden inmutable que subyace, no sé si acabo de inventar un término, subyaga no existe, ¿no? Bueno, que subyace, Ana, ya buscalo en el diccionario porque si no me va a quedar ahí colgado si existe subyaga. Eh, no existe, ¿no? Gracias, gracias por desasnar este momento. Igual lo anotaron, anótenlo entre comillas. Inventamos términos los filósofos. Bueno, que subyace tras las leyes, es decir, hay algo del orden que tiene que permanecer. Como fundamento sólido de la comunidad. ¿Por qué? Porque así como la filosofía busca lo que no cambia, en la política da forma a un cuerpo de leyes que funcionan como fundamento sólido de la comunidad. Otro detalle. Elea, Elea, ciudad del sur de Italia, no era una polis cualquiera. Era una colonia de exiliados, como ya habíamos visto, focenses, hombres, mujeres que habían tenido que abandonar su tierra bajo
la presión de los persas, que habían vagado y habían sido rechazados en otros lugares antes de poder asentarse en Italia, con lo cual hay una condición de desterrados, de migrantes, de condenados de la tierra, como diría Fanón. Era una colonia que se estaba asentando huyendo del dominio persa. Entonces, en esa condición de desterrados es lo que hacía que haya una necesidad de una ley fundante que se tenía que encontrar de forma urgente. Entonces, ahí aparece Parménides como el garante de esa cohesión, porque Parménides va a ser el filósofo que va a pensar la unidad del ser, y esta unidad del ser es al mismo tiempo el político que asegura la unidad de la ciudad. Entonces, la tradición que hace, básicamente nos recuerda que un sabio apartado del mundo no sirve. Parménides es un sabio, fue alguien que habitó plenamente como sabio en esta doble dimensión, en el plano de la razón abstracta y en el plano de la vida práctica. Y qué diferente es hoy, por ejemplo, muchos de los filósofos que se han dedicado a teorizar, eh, y que no está mal, está perfecto, son filósofos de sistemas, y que se han dedicado a simplemente a teorizar y escribir artículos que básicamente terminan leyendo entre sí, entre un conjunto muy limitado de, de- de pensadores, que sirven solamente como para cumplir ciertos roles. Hola Walter, ¿cómo estás? Eh, Sin embargo, el pensamiento de la filosofía arcaica, o sea, pensamiento parmenidio, el pensamiento de la filosofía de la época de Parménides, de Heráclito, de Platón, de Aristóteles y de mucho tiempo posterior también, eh, va a pensar esta doble dimensión, es decir, el plano de la razón abstracta y el plano de la vida práctica. Y la vida práctica no es la vida práctica en términos individuales, es la vida práctica en términos políticos. Y no hablo de políticos en términos partidarios. Puede implicar lo partidario, obviamente, porque uno toma posición. O sea, uno no puede existir la política si no hay una toma de posición, no puede existir la democracia si no hay disenso. Si no hay disenso, no hay democracia, hay totalitarismo. Pero sí tiene que haber unidad en las leyes, es decir, no importa el partido político que vos pertenezcas, tenés que respetar un conjunto de leyes que van a ser común para todos, independiente del partido político que vos pertenezcas. No importa si sos de izquierda, de derecha o del medio, no importa, pero vos tenés este marco de leyes en los cuales vos te podés mantener y manejar. Dentro de este marco de leyes vos podés ser de derecha, podés ser de izquierda, podés ser del centro. Entonces el problema no está en que vos seas de derecha o de izquierda. El problema es que te mantengas dentro de esta constitución que permite cierto grado de unidad y de cohesión a la comunidad. Que es justamente lo que pasa en los países totalitarios donde hay una constitución y justamente se termina violentando la constitución y por ende poniendo en riesgo la unidad de la comunidad. Porque justamente lo que mantiene la cohesión de la comunidad es justamente la constitución. Fíjense, la palabra constitución, de constituir. Estamos constituyendo comunidad en el armado de la constitución. Entonces, la función, por así decirlo,
del filósofo es ser garante, por lo menos en el caso de Parménides, ser garante a partir de un planteo teórico, como en este caso, la noción de ser y no ser, que después obviamente esto va a devenir en muchos otros factores, como por ejemplo Dussel lo va a mencionar, esta noción de ser y no ser para el eurocentrismo va a significar que el ser es europeo y el no ser es no ser europeo. Entonces, como el ser es europeo y el no ser es ser no europeo, yo puedo esclavizar al negro y puedo robarle sus tierras al aborigen, al indígena, porque total es no ser. Y yo soy europeo. Entonces, eh, la idea de que se ha transformado, que ha migrado en el eurocentrismo por las nociones parmenidias, es el ser, el ser es, el no ser, no ser, no es. Y acá hay que agregarle europeo. Esto es lo que va a decir Dussel, lo que va a plantear Dussel, por ejemplo, ¿no? Y que va a habilitar de alguna forma que esta noción parmenidia se tome acá todo ser no europeo que pueda ser expropiado, esclavizado, vapuleado. Entonces, fíjense cómo ahora cambia. Una noción que nosotros en Argentina conocemos bien. Argentinos de bien. El ser es argentinos de bien. El no ser no es argentinos de bien. Entonces, todo aquel que no entra dentro de esta categoría de argentino de bien es no ser. Pero también lo podemos llevar al plano religioso. El plano religioso, cristiano, cristiano. El ser es cristiano, el no ser no es cristiano. Yo diría que un poco más actual es el ser es sionista, el También no ser es es no sionista. sionista, tal cual, tal cual. ¿Sí? Vamos a anotarlo también. Entonces, es importante esta categoría de esto que dice Parménides, el ser es y el no ser no es, que parece una verdad de perogrullo, pero que al mismo tiempo nos permite comprender con profundidad muchas de las dicotomías que nosotros experimentamos hoy. ¿Sí? Acá podemos poner científico, racional, ¿sí? Sionista, decías vos, sionista, sionista, o podemos poner racional, racional, racional. Esto también es hombre y mujer. ¿Se entiende esto? ¿Este cuadro? Esto nos ha acompañado toda la vida. El ser es hombre. El no ser no es, en este caso, hombre, ¿no? Hombre, perdón. Hombre. Con lo cual, dentro de este no ser es no ser hombre, entra toda la categoría LGTB, Q más. Es decir, todo aquel que no es hombre, acá podemos acceder también a la dicotomía hombre-mujer,
porque también, eh, pero yo creo que la cosa es más hombre, ¿no? Es no ser hombre, todo lo que no sea hombre, o sea, ser mujer y todo el colectivo LGTBQ+, que podemos pensarlo de mil formas y maneras, pero que Foucault va a llamarlo la categoría de lo monstruoso, y Judith Butler también, monstruoso, lo monstruoso es justamente lo que no es. Entonces, estas categorías de Parménides van a ser categorías que van a acompañar toda la filosofía y que van a ir siendo recepcionadas eh, en diferentes planos y de diferentes maneras por la tradición filosófica. Obviamente que Parménides en ningún momento se puso a pensar en el colectivo LGBTI más, ni mucho menos. Eh, no estaba dentro de su planteo, pero por ejemplo, Aristóteles va a decir, o sea, el ser, podríamos decirlo en términos aristotélicos, el ser es griego y el no ser no es griego, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entra la categoría de los griegos y los bárbaros. Interesantísimo lo que hace el cristianismo primitivo, el cristianismo del apóstol Pablo, que dice no es judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni griego ni bárbaro, ni hombre ni mujer. Porque según el cristianismo, uno tiene que recibir a todos, donde no hay discriminación. Por eso Dussel, que es un teólogo de la liberación, además de ser filósofo de la liberación, incluye categorías del orden de lo cristiano desde el punto de vista del cristianismo quizás primitivo, más cercano al judaísmo, o el cristianismo de Jesús, digamos, ¿no? Bien. Eh, y podemos ir un poquito más allá, porque, por ejemplo, cuando Platón plantea en el diálogo Parménides y lo presenta a Parménides llegando a Atenas como un anciano venerable acompañado de Zenón, está justamente recogiendo esa imagen, porque Parménides no va a ser solo el poeta del ser, también es un maestro de vida, también es un maestro de vida, es decir, un hombre con prestigio político, alguien que Platón lo presenta como que tiene autoridad, una autoridad que excede por mucho los límites de la especulación filosófica. Entonces, me pregunto si no conviene leer esta doble figura, ¿no? Filósofo y legislador, ¿sí? De alguna manera, como un antecedente de lo que después Platón justamente va a hacer en la República, que es unir la idea de verdad con la idea de gobierno. De hecho, Parménides, y justamente sin decirlo en esos términos, ya encarnaba esa unión. Y es interesante que en la propia polis de Elea, su memoria, haya quedado vinculada más a las leyes que a la poesía. A nosotros nos ha llegado más la poesía que las leyes, pero en Elea estaba más vinculado a las leyes que a la poesía. Y eso nos muestra cómo de alguna forma la tradición lo vio, porque la tradición no lo vio como un soñador, como un filósofo apartado, sino como alguien que pensaba para dar forma, que intervenía en la realidad. De hecho, hay un elemento fundamental en la vida y la obra de Parménides que tenemos que detenernos a mirar con cuidado, que tiene que ver con la dimensión mítica de su biografía, en particular el famoso viaje en carro hacia la diosa que abre su poema. Es decir, hay clave mítica en su poema,
Eh, Esto lo va a desarrollar, eh, eh, estoy tratando de acordarme el autor, en los oscuros lugares del saber, se llama el título, en los oscuros lugares del saber, de Ziglar, no me acuerdo del autor, en los oscuros lugares del saber. Donde él va a desarrollar la idea que nosotros vamos en algún momento a abordar, que tiene que ver con esto, con la clave mítica del poema de Parménides. Si nosotros agarramos el poema, que en un momento, lo tengo por acá, acá está. Nosotros después vamos a leer más porciones. eh, pero por ejemplo, ya el fragmento uno, fíjense, ¿no? Cómo comienza. Yo les leo un par de párrafos. Eh, la, Ahí está, sí. Peter Kingsley, gracias, gracias. Eh, el fragmento uno, ¿no? Las yeguas que me conducen hasta donde llega mi ánimo, me impulsaron pues, guiándome, me llevaron hacia el camino de la diosa, lleno de signos, la cual respecto de todo conduce ahí al hombre que sabe. Fíjense, ¿no? O sea, el tono mitológico, mítico, y el tono también místico, porque justamente esto es un poema didáctico, eh, y es un poema didáctico porque justamente está hablando de personas que son como ustedes, que quieren, que quieren ser seres humanos que saben o que desean saber. Esto es el camino del filósofo. Está describiendo el camino del filósofo y lo que tiene que Mm. saber el filósofo. ¿Mm? Ya lo vamos a leer, el poema, no sé si lo vamos a leer completo, yo quiero que ustedes lo lean completo, independientemente de lo que entienda, pero sí que quiero que se familiaricen con el texto, para que nosotros después, en la medida de lo posible, podamos hacer un comentario párrafo por párrafo del pasaje, después de hacer toda la introducción, ¿no? Entonces, Mm. justamente pasa esto, ¿no? O sea, Parménides comienza toda la escena que parece sacada de Hesíodo de Homero, porque empieza con clave mítica. O sea, hay un joven, un hombre que quiere ascender a la presencia de una diosa. Y acá les voy a decir un dato que se los voy a repetir después. Todos los elementos que rodean al hombre que sabe Mm. son femeninos. Todos los elementos que rodean al hombre, o sea, la diosa, las yeguas, las hijas, las hijas del sol, todas las figuras míticas, mitológicas, que son creadas en el poema de Parménides, son figuras femeninas. El rol femenino en la filosofía es clave, pero se ha perdido, se ha, se ha, eh, se ha oscurecido. Pero ya en el poema de Parménides, esto lo vamos a desarrollar más adelante, pero ya aparece la idea de que eh, en este viaje que emprende el hombre que sabe, las que lo guían al saber no son hombres que enseñan a otros hombres, sino que son figuras femeninas que enseñan a un hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa un poco en el poema, ¿no? Hay un joven filósofo,
que básicamente es llevado por un carro tirado por yeguas veloces que van acompañados de las hijas del sol, que lo guían por un camino luminoso, ¿no? Y que van atravesando las puertas del día y de la noche, custodiadas por Dike, otra figura femenina, la justicia. Entonces llega finalmente a la presencia de una diosa que va a ser justamente la encargada de revelarle la verdad. Esa es justamente la puesta en escena filosófica de Parménides. ¿Mm? Y acá aparece el aspecto interesante. Parménides elige presentarse a sí mismo no como un pensador solitario que especula, sino como un viajero que recibe una revelación. O sea, el aprendizaje siempre viene dado por otros. Otra vez la función política. El otro como revelador de una verdad. Lo que sabemos no lo aprendemos nunca solos, siempre lo aprendemos en comunidad. El lenguaje es un acto político. Ujú, ujú. Y como el lenguaje es un acto político, agarrá a un niño, como ha pasado, por ejemplo, con algunos casos, donde eh, un niño es criado, como ha pasado en soledad o en aislamiento. eh, Ha habido un caso que ahora no recuerdo bien, pero le han encontrado con 13 años, le han intentado enseñarle a hablar y no han podido, Ujú. porque el lenguaje justamente es algo que aparece en comunidad. De ahí la palabra comunión y comunicación, o sea, comunicar implica ya el hecho de estar en comunión, en común, en comunidad, en kainonía, en siunoi, lo común para Heráclito. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que significa este viaje? Bueno, en la antigüedad, este proemio, esto se llama proemio, a estos primeros párrafos del libro de Heraclito, Ay, fragmento uno, a todo el fragmento ujú, 1 que abarca desde el parágrafo 1 al 31, que son los fragmentos que se han encontrado, digamos, es lo que se llama el proemio. Todo el proemio nos va a estar relatando este procedimiento, este viaje, ¿no? Bueno, justamente este proemio se leyó muchas veces como un indicio de que Parménides había tenido una especie de biografía casi mística, que él mismo había vivido una especie de iniciación. Porque, y otra vez, la palabra iniciación, la palabra que guía todo el curso, que es iniciación a la filosofía, que yo siempre les digo y les repito. No es solamente porque yo quiero que ustedes se inicien en el pensar filosófico en términos de comienzo solamente, sino iniciación en términos de casi, casi místicos. Entonces tenemos dos patas importantes, ¿no? La política y la mística. El aspecto práctico, el aspecto teórico y el aspecto espiritual. Que de alguna forma, por ejemplo, va a haber un autor que se llama, ya te digo, Ken Wilber, que en un texto que se llama Los tres ojos del conocimiento, va a plantear la existencia de, tomando a San Buenaventura y Hugo de San Víctor, la idea de que el ser humano aprende no solamente en términos de los ojos físicos, es decir, del ojo de la carne, como lo llama Ken Wilber, ¿m? Sino a partir también de otros ojos que tienen que ver con lo teórico y lo místico. Les comparto algunas ideas de Wilber. Dice, San Buenaventura, doctor de la Iglesia y uno de los filósofos preferidos por los místicos occidentales,
Afirmaba que los seres humanos disponen por lo menos de tres formas de adquirir conocimiento, de tres ojos, como él decía, parafraseando a Hugo de San Víctor, otro místico famoso. El ojo de la carne, por medio del cual percibimos el mundo externo del espacio, el tiempo y los objetos. El ojo de la razón, que nos permite alcanzar el conocimiento de la filosofía, de la lógica y de la mente. Y el ojo de la contemplación, mediante el cual tenemos acceso a las realidades trascendentes. San Buenaventura además decía, todo conocimiento es una especie de illuminatio. Así pues, existe una iluminación exterior o inferior, que va a llamar el lumen exterius y lumen inferius, que nos permiten iluminar el ojo de la carne y conocer los objetos sensoriales. Un lumen interius, que ilumina el ojo de la razón y nos proporciona el conocimiento de las verdades filosóficas, y un lumen superius, la luz del ser trascendente que ilumina el ojo de la contemplación y nos revela la verdad curativa, la verdad que nos ilumina. En el mundo externo, dice San Buenaventura, encontramos un vestigio de Dios, y el ojo de la carne percibe este vestigio que se manifiesta como una diversidad de objetos separados en el espacio y en el tiempo. En nosotros mismos, en nuestro propio psiquismo, especialmente en la triple actividad del alma, memoria, entendimiento y voluntad, el ojo mental nos revela una imago divina. Finalmente, a través del ojo de la contemplación, iluminado por el lumen superius, descubrimos el mundo trascendente que existe más allá de los sentidos y de la razón, que es la misma esencia divina. Todo esto coincide exactamente con lo que manifestaba Hugo de San Víctor, el primero de los grandes místicos victorianos, que distinguía entre cogitatio, meditatio y contemplatio. La cogitatio, o simple cognición empírica, es una búsqueda de los hechos del mundo material a través del ojo de la carne. La ciencia empírica. El ojo de la carne, ¿qué es? Ciencia empírica. La biología, la astrofísica, la física, la química. ¿Mm? Ojo de la carne. La meditatio es una búsqueda de las verdades psíquicas, usando el ojo de la mente, el ojo de la razón. Entonces ahí utilizamos la lógica, el pensamiento abstracto. Y la contemplatio, por su parte, es el conocimiento mediante el cual el psiquismo o el alma se unifica instantáneamente con esa divinidad o con el universo en intuiciones trascendentes reveladas a través del ojo de la contemplación. ¿Mm? Entonces, es interesante el texto de Wilber, no se los voy a leer todo, pero simplemente lo que quiero mostrarles es que, de alguna manera, estos aspectos ya los podemos ver en Parménides. Ya podemos ver un ojo empírico, el ser es y el no ser no es, una contemplatio, una cogitatio, que de alguna forma nos permite acceder a ciertas verdades que van más allá de los sentidos. ¿Mm? Entonces, por eso decía que la vida de Parménides ya nos refleja una biografía casi mística. Por eso decimos que él mismo vivió una especie de iniciación, y de ahí surge la idea de que su vida estuvo rodeada de una aureola religiosa. Algunos incluso lo vincularon con prácticas mistéricas o con la tradición órfica. Por ejemplo, la imagen del carro, del viaje a través de las puertas del encuentro con la diosa, todo esto va a ir remitiendo a una especie de imaginario muy compartido en la Grecia arcaica. Pero ojo, Parménides no es simplemente alguien que está repitiendo un mito, lo que hace es tomar las formas del lenguaje mítico y utilizarlas como un marco para introducir un discurso filosófico. ¿Por qué? Porque sus oyentes estaban muy familiarizados con quienes venían de Focea,
Estaban familiarizados con Homero y con Hesíodo. Estaban familiarizados con la tradición mítica, con el lenguaje del orfismo. Entonces, ¿qué hace él? Introduce en un lenguaje familiar nociones filosóficas. Era un divulgador. Utilizó categorías que podía entender la gente. Utilizó categorías que la gente podía recordar. De hecho, el poema, al ser escrito en hexámetros, podía ser recitado como se recitaban los poemas de Homero y de Hesíodo. O sea, él estaba pensando quizás en, en que este poema, así como Homero y Hesíodo habían sido los educadores de Grecia, él estaba pensando en términos educativos, porque él estaba pensando en la posibilidad de que su poema sea recitado como se recitaban los poemas míticos, y por ende que la gente lo pudiera memorizar. Amén de que es algo corto, ¿no? Es un texto, bueno, a nosotros nos ha llegado un texto corto. Eh, Son en total unos 19 fragmentos, aproximadamente, donde el fragmento más largo es el fragmento 1 y el fragmento 8. ¿Mm? Entonces, en este discurso filosófico en formato de poema, la diosa de la que habla Parménides nos empieza a revelar, pero no nos revela una genealogía divina como pasaba con la mítica de Hesíodo, sino que empieza a desovillar un camino de pensamiento, una genealogía de pensamiento. Y esa genealogía de pensamiento va a ser el de la verdad por un lado y el de la opinión por el otro. Aletheia y doxa. El camino de la verdad, el camino de la opinión. Entonces, el viaje es una especie de excusa, o si queremos utilizar otro término más profesional, un dispositivo literario que básicamente coloca al lector en un registro de autoridad, una diosa, en posición de autoridad, y lo que vamos a escuchar no es meramente la opinión humana, sino que es una verdad revelada desde un plano superior, que es el plano de lo divino. Como contrapuesto a Heráclito, uno oculta y el otro divulga. Sí, sí, podría ser. Ojo, sí, está bueno esto que mencionas, porque Heráclito lo que busca es, no es educar. Heráclito busca que vos seas un buscador y que puedas descubrir las verdades debajo de la naturaleza. A diferencia de Parménides, que lo que busca justamente es otra cosa, ¿no? O sea, busca la cohesión de la ciudad, ya es un legislador. Heráclito no es un legislador, no está fundando leyes, tiene una función política, pero él se aparta un poco de esa función política porque mm, se enoja con aquellos que desterraron a su amigo, Hermódoro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, hay una función, por así decirlo, hasta cierto punto contrapuesta. Bueno, decíamos, esta es una elección literaria, pero está asociada justamente al contexto cultural. ¿Por qué? Porque Parménides está escribiendo en una época en que la filosofía todavía está emergiendo de la poesía. Y acá les digo algo. En algún punto la filosofía es hija de la poesía. Y la poesía quizás es la madre de la filosofía.
Entonces, la filosofía empieza a emerger de la poesía. Hesíodo, por ejemplo, en la Teogonía cuenta cómo las musas le revelaron la verdad en el monte Licón. Homero habla de cómo los dioses inspiran a los aedos. Entonces, ¿qué hace Parménides? Bueno, Parménides se coloca justamente en esa misma tradición y él también recibe una revelación, pero la transforma en filosofía. Ya no son las musas las que le dictan cantos sobre los dioses, sino ahora es una diosa que le muestra las leyes del ser. Por eso algunos estudiosos dicen que todo el proemio es el puente más claro entre el mito y el logos. Quizás el proemio sea un punto de transición, una bisagra, donde mito y logos están vinculados, donde poesía y filosofía están mezclados. De hecho, Parménides sigue necesitando del imaginario mítico para legitimar su discurso, pero lo que se revela no es un relato mítico, sino que lo que se revela es una tesis filosófica. La experiencia de la verdad, de alguna forma, es narrada como un viaje de iniciación. Y fíjense en la paradoja, ¿no? Porque Parménides, el filósofo que sostiene que el ser es inmutable, eterno, que nada lo cambia, abre su obra con una escena en movimiento. Un carro en marcha, un viajero, un paisaje, un lugar a otro. Qué paradójico, ¿no? O sea, el filósofo de lo inmutable te está diciendo que el camino de la filosofía es un proceso en movimiento. Ahora, ¿cómo interpretar esto? Bueno, algunos de alguna forma lo leyeron como un símbolo, es decir, el carro representa el propio movimiento del pensar, que va más allá de las apariencias para llegar a la verdad. Y el viaje básicamente sería como ese proceso por el cual el filósofo, de alguna manera, abandona el mundo de la opinión, de la doxa, y accede al ámbito de la verdad del ser. Bueno, esa es una de las interpretaciones posibles, ¿no? En este sentido, la dimensión mítica de la biografía de Parménides no es solamente decorativa, porque forma parte de la pedagogía de su pensamiento. ¿Por qué? Porque no basta con afirmar lógicamente que el ser es, hay que conducir, ¿sí? Conducir un carro, ¿no? Conducir al oyente a través de una experiencia simbólica que lo prepara para aceptar esa verdad. Una experiencia simbólica, fíjense qué distinta que hoy es la enseñanza de la filosofía, donde vos tenés que aprender una serie de contenidos que están alejadísimos de la experiencia cotidiana. Y es ahí donde yo de alguna forma me peleo y digo, la filosofía tiene que estar imbricada en la experiencia cotidiana. Tiene que ser, de alguna forma, eh, un camino, un proceso de iniciación donde uno tiene que aprender a depurarse de formas de pensar erróneas. Porque el camino del pensamiento filosófico no es un camino donde uno puede utilizar las categorías que siempre utilizó. A veces uno tiene que aprender a desprenderse de esas categorías para poder pensar de otra manera. Entonces, es como dice Platón, ¿no? O sea, si uno quiere purificar eh,
cuando desarrolla, si bien no lo hace sistemáticamente Platón, ¿no? Pero cuando vemos cómo desarrolla Platón el método mayéutico de Sócrates, vamos a ver que está compuesto de dos momentos. El momento del elenjós, que es un momento purificatorio, y el momento mayéutico, que es un proceso más, podríamos decir, constructivo. O sea, hay una parte destructiva y una parte constructiva. La parte destructiva es refutarte, 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 hasta que te des cuenta de que no sabes lo que estás diciendo. Entonces ahí te estás purificando de ideas y opiniones adquiridas, vaya a saber por dónde y por quién, que son justamente las que te impiden pensar. ¿Por qué nos impide pensar? ¿Por qué estamos tan trabados en el pensamiento? Porque estamos contaminados de opiniones, estamos contaminados de ideas, estamos contaminados de una cultura que nos precedió, una cultura que de alguna forma nos dijo cómo debemos pensar, cómo debemos proceder, cómo debemos actuar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cuestionar esos modos de pensar y ahí aparece todo un proceso de purificación, que Platón lo va a comparar con la persona enferma. Por ejemplo, pienso yo, estás indigestado, comiste algo que te cayó mal, te intoxicaste. A mí me pasó hace muchos años, yo había viajado a Bolivia. Bueno, me pasó como 2 veces esto igual, ¿no? Es como que tengo reincidencias con algunas cosas. Pero viajo a Bolivia para una serie de charlas que iba a estar dando. Y bueno, me alojo en el hotel y o sea, dentro del menú, yo podía pedir lo que quería. Y se me ocurrió pedir una trucha. Una trucha creo que al ajillo, una cosa así medio. Dije, como algo liviano, trucha al ajillo. Yo no te puedo explicar la intoxicada que me pegué. Pero nunca me había pasado en la vida, de no poderme levantar de la cama y vomitar. Y digo solo vomitar y no les digo lo otro, ¿no? Porque eran las dos cosas. Perdón que esto queda grabado, pero el punto está en que yo a las 3 de la mañana llamo a mi contacto, que era Jimena Sainz, le digo, che, Jimena, estoy intoxicadísimo, tengo fiebre, estaba volando de fiebre. Bueno, me inyectan, como podía, fui y di clases durante 8 horas, 8 horas. ¿Mm? Así que imagínense que ahí no podía zafar, no es que yo podía decirle, chicos, no, no puedo dar clases porque no me siento bien, como hice la semana pasada, y bueno, di clase de 1 hora y me fui. No, allá ya había viajado, ya estaba allá, tenía que dar clases, o sea, bailá como puedas. Pero lo que quiero destacar con eso es que yo me podía, yo me podía poner a desayunar con esa intoxicación. Para yo poder recibir el alimento nuevo, tenía que purgarme. ¿Y cómo me purgo? Y mínimamente vomitando. Entonces, cuando Platón plantea la idea de la purga, ¿sí? De la catarsis, de la purificación, está pensando en una purga intestinal. Uno está intoxicado de costumbres, de opiniones, de palabras que no son nuestras. ¿Y qué tiene que hacer el Elenjós? De Sócrates, por lo menos. Tiene que producir este proceso de purificación. Entonces,
en ese proceso de purificación uno va expulsando, va vomitando sus opiniones, y al vomitar esas opiniones, de alguna forma, va vomitando lo que no sirve. Y recién ahí puede empezar el proceso mayéutico, donde Sócrates, mediante ese proceso, lo que va a hacer es extraer, a través de su teoría de la reminiscencia y demás cuestiones, la verdad a la que accedió el alma en el topos Uranos, que es el proceso, podríamos decir, constructivo. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que eh, hay una dimensión mítica en todo el poema de Parménides, por lo menos en gran medida en parte del proemio, pero también hay una dimensión mítica en toda la filosofía, que va a jugar todo el tiempo con la cuestión de la purificación y de la contemplación. La mioesis y la epoptia, mioesis y epoptia, mioesis y epoptia, todo el tiempo. Mioesis e iniciación, epoptia contemplación. No se puede ir a los misterios primero, a los misterios segundos y supremos, que son la epoptia, si primero no pasamos por los procesos de iniciación, que son la mioesis. ¿Y qué implica esto? Implica que hay un camino de pensamiento, por eso es un viaje, es un proceso, y en ese viaje uno puede viajar a cierta velocidad, pero no a otra. Es un carro tirado por yeguas. Un carro tirado por yeguas no puede viajar a 200 kilómetros por hora. Viaja a la velocidad que las yeguas pueden tirar. Y más si es un camino ascendente. Si es un camino ascendente, la velocidad se retrasa aún más, porque hay peso. Entonces, en este camino, que es justamente un proceso, si yo quiero disfrutar del paisaje mientras viajo, no puedo viajar a altísima velocidad, tengo que viajar a una velocidad moderada. Porque justamente la filosofía es un viaje de baja velocidad. No viajamos a alta velocidad. Por eso yo insisto, ¿no? O sea, cuando les quieren vender filosofía en un minuto, eh, están de alguna manera también intentando eh, condensar la filosofía y de alguna forma también bastardearla, porque lo que están diciendo es, podés aprender filosofía en poco tiempo. Entonces te convertís en un recitador de autores, pero no en alguien que atravesó el proceso del pensar. Entonces acá tenemos un punto A y un punto B. En este viaje es el punto A y el punto B. Doxa y verdad. Doxa y aletheia. Opinión, verdad. ¿Mm? Entonces yo voy de acá a acá en este viaje. Y voy pasando por diferentes estadios, ¿no? Diferentes estadios de acercamiento. A medida que yo voy viajando, me voy acercando, y a medida que me voy acercando, me voy alejando del otro punto. Y ese camino de acercamiento es progresivo, no es instantáneo. No hay instantaneidad. Vos un libro de filosofía no podés
leerlo resumido. No puedes ir a un resumidos.com y leerte la crítica de la razón pura. No podés ir a resumidos.com y leerte Verdad y Método de Gadamer. No podés leerte Ser y Tiempo, no podés leerte la Metafísica de Aristóteles. Es un camino, es un proceso, es un... De hecho, es interesante, porque esto lo vamos a ver después, la palabra camino en griego es jodos. Jodos, que es camino, camino, sendero. ¿Mm? Y es interesante que esta palabrita viene acompañada muchas veces en el poema de Parménides de la palabra metá. ¿Sí? Metá. Que les voy a poner acá y voy a escribir todo de vuelta. Entonces tenemos la palabra jodos, ¿sí? Después tenemos la palabra metá. ¿Mm? ¿Y ahora qué tienen que ver estas dos palabritas? Yo ahora les voy a hacer todo el análisis filológico primero, porque esto va a tener un sentido, ¿sí? Acá tenemos, recuerden que el espíritu áspero, jodos, se vierte como una H, jodos, ¿sí? Y acá tenemos la palabra metá, metá. Pero claro, como acá tenemos dos vocales y las reglas morfológicas o gramaticales del griego no permiten dos vocales abiertas juntas, una tiene que caer. Entonces, la que cae no es la vocal de inicio de palabra siguiente, sino es la vocal anterior. ¿Y qué palabra se formó? Ahí está. La palabra método significa atravesar un camino, ir a través de un camino. Significa transitar, ir paso a paso. Primero un pie, después el otro. Esto lo vamos a reforzar más adelante también, porque es interesante que la palabra va a aparecer muchas veces, la palabra camino, y quiero que hagan ese ejercicio cuando lean el poema, que subrayen cuántas veces aparece la palabra camino en el poema de Parménides. Cuánta insistencia hace Parménides en la noción de camino. Esto es importante como método filosófico. En un texto filosófico, ¿cuántas veces aparece una palabra? ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, eh, decíamos que la dimensión mítica de alguna forma es, forma parte de la pedagogía del pensamiento de Parménides, y obviamente que no, para Parménides no, a él no le basta afirmar lógicamente que el ser es. Hay que conducir al oyente a través de esa experiencia, para que sea preparado, como decíamos recién, para aceptar la verdad. Entonces, la diosa va a funcionar como una maestra.
Hay un texto de Mónica Caballé Cruz que se llama Filosofía Maestra de Vida. ¿Mm? Entonces, la diosa, que funciona justamente como maestra, va a ser garante de la autoridad, pero también va a funcionar como mediadora, porque ella va a introducir al discípulo en un modo de pensar que va a romper con la percepción ordinaria. Va a romper con la percepción ordinaria. Y si lo miramos desde la historia de la filosofía, este gesto de Parménides va de alguna forma a inaugurar algo que va a ser fundamental, que la filosofía no es solamente argumentación, que la filosofía es un camino de conversión, transformación, conversión, un pasaje de un modo de ver el mundo a otro. Si lo que yo les enseño, de alguna forma, o lo que ustedes aprenden, no les transforma la manera de ver el mundo, no hay filosofía. Puede haber otra cosa, puede haber didáctica, puede haber historia. Y acá hay otra dimensión que tiene que ver con el carácter erótico de la filosofía, que yo hablé un montón de veces del carácter erótico de la filosofía. Que la filosofía comience con la palabra amor, filos, es totalmente novedoso, porque la disciplina más racional, o que es considerada la más racional de todas, se sustenta en una base afectiva, que es el amor. Y otro detalle adicional, no puede haber amor, filos, porque aparte filos significa amor en tanto amistad, amor o cariño al otro, ¿sí? Filos, el filos es amigo, significa amigo. Entonces se sustenta en una relación de amistad y por ende se sustenta en una relación con el otro. Filosofía es la sabiduría que de alguna forma se sustenta en el afecto, en una, dentro de un marco de comunidad, en una afección. Entonces no es solamente que tiene un carácter meramente teórico, sino que además tiene un carácter profundamente afectivo. Y para que haya afectos uno tiene que estar en comunidad, no puede estar aislado, tiene que estar en comunidad. Entonces la filosofía nunca puede hacerse en solitario, siempre tiene que haber un otro. Por eso a veces, y acá me pongo medio intenso, ¿no? A mí me jode un poco el Zoom. Porque fíjense que si bien damos la apariencia de estar en comunidad en este momento, no estamos en comunidad. Por lo menos no en una comunidad, o sea, es una comunidad filosófica, si quieren, una comunidad de aprendizaje, eh, pero para que haya comunidad tiene que haber diálogo. Diálogo de mí con ustedes, de ustedes conmigo y entre ustedes. Ahí se forja la comunidad de saber. Obviamente los tiempos no me permiten y a ustedes tampoco, y es muy difícil plantear un curso de filosofía que tenga estas características, porque justamente sería un curso de un alto compromiso eh, eh, horario, digamos, ¿no? Porque, claro, o sea, implicaría que yo les dé ciertas actividades para que ustedes hagan en comunidad, justamente, ¿no? Que obviamente podemos, ¿sí? Trabajar algunas cuestiones
y esto es algo que podemos empezar a hacer claramente, no sé, en próximas clases, tomar una porción del poema y que ustedes analicen determinada porción y que lo vayan compartiendo entre ustedes y yo me aparto un poco para darles la opción a ustedes de poder compartir y no ser yo simplemente un transmisor de saberes y conocimientos. Pero claro, para que ustedes tengan ciertas categorías de pensamiento con las cuales ustedes se puedan manejar con el texto, tienen que tener primeramente una aproximación al texto. Entonces ahí estoy yo, digamos, tratando de transmitirles eh, algunas ideas. Bueno, sí quiero remarcar que en este viaje que va de la doxa a la aletheia, tiene que haber un proceso de transformación, porque lo verdaderamente transformado, lo que transforma a un ser humano, a un individuo, es el contacto con la verdad. Estamos plagados de opiniones. Claro, no estamos hablando de la verdad en tanto una realidad revelada como la pensaba, por ejemplo, el cristianismo, donde Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Eh, es interesante, ¿no? También porque originalmente a los cristianos se les llamaba la secta del camino, la secta del Jodos. La secta del camino, los que pertenecen a la secta del camino, dice el libro de Hechos, así se le conocía a los cristianos, la secta del camino. De hecho, la palabra cristianos, no sé si ustedes sabían esto, eh, originalmente fue un término despectivo. Fue un término despectivo, que nace en una comunidad griega, de judíos de habla griega, eh, y hablan de los cristianos, pero en términos de desprecio, ¿no? O sea, usan el término cristianos como término despectivo, y los cristianos lo que hacen es tomar ese término despectivo y adoptarlo. ¿Mm? Pero originalmente era la secta del camino, o sea, ya el cristianismo se planteaba como un camino de transformación, como la filosofía había sido un camino de transformación. Por eso el cristianismo, si bien no es una filosofía en el sentido técnico del término, va a tener una función de alguna manera filosófica. Y va a tener eh, mucho contacto con el estoicismo. De hecho, el cristianismo va a adoptar muchas ideas del estoicismo eh, en la época de los siglos posteriores, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que ya veremos. Bueno, Platón va a retomar el ejemplo del camino. ¿Por qué? Porque justamente este motivo, el camino, es decir, en el mito que plantea Parménides, se va a ver modificado, transformado, ¿en dónde? En la alegoría de la caverna. ¿Dónde qué hay? Hay un viaje también, que va en ascenso hacia dónde, hacia la luz, de la oscuridad a la luz. Entonces tenemos en Parménides, este camino va de la doxa a la aletheia. Y en Platón va de la oscuridad a la luz. Y justamente tiene también un rol pedagógico, porque la doxa se va a comparar a la oscuridad. La doxa es algo donde todos nosotros nacemos de alguna manera, o sea, uno los tiene que ver como en paralelo, ¿no? La alegoría de la caverna es una transformación del camino del joven filósofo de Parménides en esta tradición. Va a ser el mismo motivo, la misma estructura, digamos. Entonces, cuando volvamos, o en este caso, cuando volvemos a la biografía de Parménides, la biografía de Parménides tiene una dimensión mítica
Y en esto no estamos diciendo que literalmente subió a un carro y ascendió a una diosa, obviamente. Estamos diciendo que él eligió narrar su propio acceso a la verdad en términos míticos, porque justamente en su tiempo era el lenguaje que le daba de alguna manera legitimidad y que podía transmitir la radicalidad del descubrimiento. Y entonces, al hacerlo, nos deja, por así decirlo, una obra que no es solamente un tratado lógico, como pasa, por ejemplo, con los tratados de lógica de Parménides o con la metafísica de Aristóteles, eh, sino un poema iniciático, un itinerario del pensamiento, un camino del pensar. ¿Mm? Bien. Si hablamos de las obras de Parménides, tenemos que decir algo que en apariencia es muy simple, pero que de alguna forma abre un abanico enorme de cuestiones. Parménides escribió un único poema, uno solo, que como ya sabemos está compuesto en hexámetros, que la tradición, ¿cómo lo va a llamar? Como se llamaron a todos los escritos de los filósofos presocráticos, o a una gran mayoría, perifuseos, sobre la naturaleza. ¿Mm? Perifuseos, acerca de la naturaleza. Pero acá lo interesante es que, fíjense esto, ¿no? Perifuseos para Heráclito va a ser el logos. La naturaleza para Heráclito va a ser esa estructura discursiva que subyace debajo de lo real, que es como una ley que ordena y que mantiene en cohesión, en una armonía de tensiones, la realidad. Y para Parménides, Perifuseos va a ser el ser que subyace debajo de toda realidad y que posibilita la existencia de las cosas. ¿Mm? ¿Qué es lo que contiene el poema? Bueno, como yo les decía recién, tenemos 19 fragmentos en total. Se perdió la mayor parte y, como pasa con casi todos los presocráticos, lo conocemos por citas de autores posteriores, como por ejemplo Simplicio, que es del siglo VI después de Cristo. Pero de alguna forma podemos llegar a reconstruir sus grandes secciones, ¿no? El proemio, que es el, el fragmento 1, del que hablábamos, que va a describir el viaje en el carro de la diosa, hacia la diosa. Pero también después viene la parte central, que tiene que ver con la vía de la verdad, la vía de la aletheia, donde Parménides va a exponer la tesis central de todo el poema, eh, donde va a decir que lo que es y lo que no es, no es. Y a partir de esa proposición va a desarrollar las características del ser: ingenerado, imperecedero, inmóvil, único, completo, como una esfera, va a decir él, ¿no? Y finalmente hay una tercera sección, que es la vía de la opinión de la doxa, donde la diosa le explica cómo los mortales se engañan al pensar en dualidades, luz y noche, frío y calor, y construyen a partir de ellas un mundo aparente. Esto se parece bastante a Heráclito igual. ¿Mm? Entonces, para repasar, tenemos tres secciones: el proemio, después la vía de la verdad y en tercero la vía de la opinión. Lo llamativo de todo esto es que Parménides presenta la doxa no como un mero error, no lo presenta como un mero error, eh, sino
lo presenta como algo que también tiene lógica. La mera opinión tiene lógica. De hecho, la diosa le dice, escucha también estas palabras engañosas de los mortales. Y después dice, describe toda la cosmología que, aunque para Parménides es secundaria respecto de la verdad, va a ser la base de muchas tradiciones posteriores. Es decir, Parménides no borra el mundo de la experiencia sensible, sino que lo relega a un plano de menor verdad, pero al mismo tiempo lo registra y lo organiza. Si lo pensamos en clave histórica, podríamos decir que el poema es un punto de quiebre. El poema es un punto de quiebre, de inflexión. Porque antes de Parménides la filosofía se estaba como elaborando en prosa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Anaximandro, en Heráclito, que aunque conservamos sus fragmentos en formas aforísticas, eh, no escribían ya en términos épicos. ¿Mm? Ahora, Parménides va a recuperar la poesía hexamétrica, pero la va a llenar de contenido filosófico. Y esto va a generar una tensión muy fuerte, es decir, es un discurso, ¿sí?, que se presenta con el ropaje del mito, pero que en su interior introduce un razonamiento lógico, casi geométrico, sobre el ser y el pensar. Es decir, parece un poema, pero no lo es, como la realidad. Parece algo, pero eso que parece no lo es. Es decir, parece un poema, pero si lo miras mejor y lo profundizas, vas a encontrar tesis filosóficas. Entonces yo puedo contemplar la realidad, es decir, la realidad sensible, y puedo ver una realidad sensible, pero tengo que saber que esa realidad sensible es lo que se me aparece a simple vista, pero detrás de esa realidad hay una realidad que tengo que contemplar, que permanece tras bambalinas, escondida. O sea, la forma en la cual Parménides usa el poema, como pasaba con Heráclito, que él decía la realidad le gusta ocultarse, y entonces él en su discurso ocultaba la realidad. Parménides, ¿qué va a hacer? Te va a dar la apariencia de poema, pero picadita, como la verdura en la sopa de los nenes, te va a meter filosofía. Por eso digo que Parménides intenta de alguna forma también hacer accesible la filosofía y hacerla accesible en el lenguaje que la gente estaba acostumbrada, en términos estructurales, no en términos de contenido. O sea, es la estructura del mito con contenido filosófico. Entonces yo puedo, como pasan con muchos autores, ejemplo, Jean-Paul Sartre, que escriben novelas con contenido filosófico, o como Camus, que escriben novelas con contenido filosófico. Entonces vos estás leyendo una novela, pero mientras lees la novela, ¿qué pasa? Estás aprendiendo filosofía. Aparece el contenido filosófico. Dostoyevsky, otro autor, que vos lees Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov o cualquier otro de sus textos, y va a haber contenido de densidad filosófica. Pero claro, vos lo lees como una novela, y el que lo lee como una novela se queda con la novela. Como el poema de Parménides, el que lo lee como un poema se queda con el poema y el mito y el viaje y etcétera, etcétera, pero el que mira bien, solamente aquellos que tenían capacidad de mirar más allá iban a ver detrás del poema, ¿qué cosa? El contenido filosófico. ¿Mm? Bien, vamos a hacer hasta acá. Creo que ya tienen bastante como
Yo les pasé el texto de Cordero, ¿no? El de Parménides. A ver, a ver, a ver. No me estaría acordando. Sí, siendo ses. Bueno, en este texto quiero que ustedes lo van a encontrar en el apéndice. Ustedes van a tener el apéndice uno que van a encontrar el poema. A ver si se los puedo abrir un momento. A ver, así. Compartir. Acá está. Bueno, este es el texto. Ustedes van, yo no sé si tenemos las mismas páginas, pero vamos a chequearlo. Página 211. Bueno, sí. Acá tienen, fíjense, ¿no? El texto lo tienen en griego. Obviamente no hace falta que ustedes intenten leer esto, ¿no? Eh, pero en la página, acá está. Acá tiene la traducción de Cordero. Acá tenemos el proemio, ¿sí? Estos son fragmentos B, ¿no? Son fragmentos de cita textual. ¿M? Y estos números corresponden en algún punto a lo que, obviamente que corresponden directamente con los pasajes, ¿sí? Ven que tienen letritas acá, ¿no? Números 25, 30, son las líneas. Si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 25 al 30. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Fíjense que va de 5 en 5. Obviamente en la traducción esto se va a perder, ¿sí? Porque las líneas son más cortas, a veces son más largas, ¿sí? Pero no importa eso. Eh, en principio yo les diría, hagan una leída general. Y en esta leída general del poema, simplemente subrayen ideas, ¿sí? Eh, ideas, conceptos. Fíjense el contenido mítico. Fíjense cosas que por ahí les llaman la atención. Obviamente no les voy a habilitar la semana que viene el hecho de que me pregunten cosas del poema específicamente, porque yo quiero ir paso a paso con el poema, quiero ir por el camino, no quiero saltearme, porque ustedes ya veo que me van a hacer preguntas del fragmento 19, cuando todavía no terminamos de analizar el proemio. Entonces, vayamos fragmento por fragmento, porque de alguna forma esto se va construyendo, ¿no? Eh, Esto lo vamos a ir mechándolo con otras ideas, con otros comentarios que vamos a ir haciendo, pero básicamente quiero que se familiaricen bien con el texto de Parménides, porque a diferencia de Heráclito, que uno se queda con las frases solamente, que uno tiene que tener una comprensión de esas frases y demás, acá uno por lo menos puede entretenerse con la lectura e imaginar lo que está trayendo Parménides, ¿no? De alguna manera. Y traten de fijarse si encuentran, si pueden ir un poquito más allá de lo que dice míticamente. Hagan ese ejercicio simplemente.
traten de seguir el ejercicio de pensamiento que está haciendo Parménides, como puedan. No traten de entender todo, simplemente familiarícense, vayan paso a paso. El primer acto es familiarizarse con algo. ¿Sí? El segundo paso es una comprensión general, que es lo que estamos haciendo, y un tercer paso va a ser intentar hacer un comentario de los fragmentos fundamentales del poema. Esto va a llevar un tiempito, así que paso a paso vayan con paciencia. Recuerden, método es atravesar un camino. ¿Mm? Bueno, ahora sí, preguntas, dudas, algo que me quieran compartir. No te estoy escuchando, Ana, si me estás hablando, ¿eh? ¿No? Ah, ok, ok. Bueno, Carlos, estás muy pensativo. Yo, Diego, perdón, bueno, ahora sí hablo Dale, dale. con otros. Yo lo estoy leyendo de otro autor ¿Ok? que compré, este, Perfecto, no hay problema. Sí, que sí, de los también, simpáticos. Esa exacto. es la traducción de, decime qué traducción es. Ahí lo dice en la primera o segunda. Colección griegos y latinos de Losada, dice, y edición bilingüe. Compré una introducción de Cornavaca. Cornavaca, ok, está bien. A ver, no importa Ujú. la traducción que lo lean. Por una cuestión podés compararlas, eso sí, Eso, sí, sí, comparar eso las quiero hacer, traducciones, sí. eso está bueno. Eh, la sugerencia que yo les hago es, Ya vi que no es exacta, no, 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 ya vi que no es exacta con Cordero, pero va ahí. o sea, Cordero, no, a ver, Cordero es exacto en la traducción, no, entre traducciones no siempre coinciden, ¿no? Entre traductores. A veces, ¿por qué? Porque el traductor también interpreta, ¿sí? Entonces, como el traductor interpreta, lo que pasa con Cordero, que por eso yo lo traigo a Cordero, Cordero no solamente es un traductor de griego, o sea, ha dedicado toda su vida a investigar a Parménides. O sea, Eh, ese es como, por eso yo elijo Cordero, digamos. Eh, Pueden compararlo con otras traducciones, pero en este caso yo diría por la flexibilidad del lenguaje, por la manera en que traduce, por la justificación de su traducción y por la autoridad que refleja, Cordero es quizás a mi entender, y aparte está compilada la traducción, está muy bien, la pueden imprimir, digamos, y podés compararla. Y podemos jugar también con esas comparaciones, porque podemos decir, a ver, cómo lo dice Cordero, cómo lo refleja Cornavaca, ¿sí? Y ahí ir chequeando si coincide o no. De hecho, podemos hacer este ejercicio fácil con el fragmento uno. Léeme el fragmento uno. No te estoy escuchando, ¿eh? Estás silenciada. Perdón. Acá dice, las yeguas que me llevan, cuanto mi ánimo puede alcanzar, me hacían avanzar después que ellas me condujeron por el famoso camino de la divinidad que lleva por todas las ciudades al sabio mortal. Bien, Por allí era llevado. perfecto, Sí, por allí me llevaban las muy sensatas yeguas, perfecto. tirando del carro y muchas dirigían la marcha. Quiero mostrarles una cosita interesante. Traducir la divinidad, que no está mal la traducción, ¿sí? La Ujú. traducción, el griego
dice, eh, el griego dice, o sea, refleja la idea de diosa. Ujú. ¿Sí? Hekata, tata, feren, eidota, fota. Bueno, refleja la idea de diosa, pero cuando decimos la divinidad, le estamos quitando, lo estamos poniendo en neutro, le estamos quitando el toque femenino que tiene. Ajá. Ya hay una posición política, porque no es lo mismo decir que la diosa me conduce que decir que la divinidad me conduce, porque la divinidad puede ser masculino o femenino, Claro. pero lo que hace Cordero es intentar reflejar dentro del texto griego el hecho de que es mujer, que es, bueno, mujer, que es femenino. Femenino. ¿Mm? Y no es neutro lo que está diciendo, ¿no? Eh, así que bueno, nada. Son detalles que de alguna forma Claro. en la comparación vos te podés dar cuenta de estos detallecitos. ¿Sí? Ah, mira, traduce así, traduce divinidad, pero ¿por qué traduce divinidad y no traduce por diosa? Dios. ¿Mm? O sea, hay una posición tomada y está queriendo manejar está haciendo, ¿está mal traducirlo por divinidad? No, porque el término daimonai no está mal traducido, pero no condice con el resto de las figuras, que son todas figuras femeninas. Ujú. La yegua, las hijas del sol, Dique, ¿m? Ujú. Solamente detallecitos de traducción, pero que pueden nos pueden permitir mirar más allá, más allá del poema. Bueno, pero nada, podés jugar con esas ideas para las traducciones y podés remarcarlas, ya que tenés las dos, podés marcarlas para que las veamos la próxima vez. ¿M? Ujú. Bueno, gente, vamos a hacer hasta aquí. Les mando un beso grande y nos vemos mañana con el resto que se junta para los días sábados. Hasta Hasta la luego. próxima. Chau, chau. Adiós. Gracias, Bye. Diego. Por favor.